Asalamu alaikum, paz y bendiciones, mis hermosuras hermosas, ¿cómo están? Espero que estén muy contentas, que Dios, que Allah Todopoderoso, misericordioso, creador de todo lo que existe, me las bendiga mucho y me las cuide mucho y les dé salud. Amén. Hoy vamos a hablar de las 4 escuelas de pensamiento. ¿Cuáles son las 4 escuelas de pensamiento? Bueno, cuando tú empiezas a estudiar Islam, estudias, y entonces en algún punto te van a hablar de esto, de que hay 4 escuelas de pensamiento y de que uno como musulmán debería elegir entre alguna de estas 4 escuelas, y algunos llegan al nivel incluso de decir que si no eliges una de las 4 escuelas es como casi como si no fueras musulmán. Astaghfirullah, que Allah nos perdone y nos guíe y nos ayude y nos facilite el camino. Bueno, mis hermosuras hermosas, estas 4 escuelas se llaman Maliki, Shafi, Hanbali, Hanafi. ¿Las dije bien? ¿No me equivoqué? ¿No dije ninguna 2 veces? Hanafi, Maliki, Hanbali, Hanafi. ¿Ya dije Hanafi 2 veces? Shafi, Maliki, Hanbali, Hanafi. Es que, miren, yo tengo déficit de atención y tengo dislexia, lo cual me da ventajas en algunas cosas, pero me da desventajas en algunas cosas. Y por ejemplo, esto cuando hay 2 de las escuelas que tienen casi el mismo nombre, bueno, no es casi, o sea, es completamente diferente, pero los 2 empiezan con H y me confunde. Entonces, uno es Hanafi y el otro Hanbali. Hanbali, Hanafi, Hanbali, Hanafi. Y el otro es Shafi, Maliki, o sea, eso es fácil, pero para mí el truco está en Hanafi, Hanbali, Maliki, Shafi. Ok, son 4 escuelas de pensamiento, ¿Y de dónde surgieron? A ver, vamos para allá, y esto viene a la historia del profeta Muhammad, la paz sea con él, y después de que el profeta Muhammad, la paz sea con él, falleció, lamentablemente, tristemente, empezaron a dividirse. O sea, inmediatamente en el momento que falleció, muchos pueblos dijeron, ok, nosotros ya no somos musulmanes, ya esto se acabó, gracias por participar, ya nos vamos y shalala. Eso fue lo que sucedió inmediatamente después de que el profeta Muhammad, la paz sea con él, falleció. Entonces, después del profeta Muhammad, hubo 4 califas, Emir al-Mu'minin. Jalifas, digamos que son los gobernantes, o sea, en el momento del profeta Muhammad, pues él obviamente es quien manejaba todo el asunto, en público y en privado. Socialmente hablando, él es el que manejaba todo. Era el gobernante de los musulmanes en ese momento. Al momento que el profeta Muhammad, la paz sea con él, falleció, él no dijo quién le iba a suceder, eso de acuerdo a unos puntos de vista. Otros dicen que sí dijo quién iba a ser su sucesor. En fin, no vamos a discutir puntos de vista en este momento. La cuestión es que el primer emir al-Mu'minin, o sea, el siguiente gobernante después del profeta Muhammad, fue Abu Bakr. Después lo asesinaron al poco tiempo, y después de Abu Bakr fue Hazrat Usman, y después de Usman fue Hazrat Umar, y después de Umar fue Hazrat Ali, y Hazrat Ali, que era el sobrino del profeta Muhammad, era su primo, el primo del profeta Muhammad, Hazrat Ali, que estaba a la vez casado con la hija del profeta Muhammad, Hazrat Fátima. Cuando él falleció, ya no hubo más Emir al-Mu'minin, ya no hubo más quien mantuviera el gobierno de todos los musulmanes juntos. Entonces esto, digamos que, y además mataron a uno, a otro y al otro, o sea, los mataron en muy poquito tiempo, gobernaron muy poquito tiempo, o sea que menos de 50 años después de que el profeta Muhammad, la paz sea con él, falleciera, se acabó, digamos, el gobierno de los musulmanes como se conoció en aquella época.
Entonces, actualmente nos dicen que la mejor manera de aprender y practicar el Islam es como lo practicaron obvia y naturalmente el profeta Mohammed, la paz con él, que fue quien nos enseñó cómo practicar la religión, y después todas las personas que lo rodean. Eso lo vamos a poder leer en el Corán, mis hermosas hermosas. ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada que el Corán dice, o ustedes que creen, es en la sura número 4, número 59, 459, ¿va? 459 dice, obedece a Allah, o sea, ustedes que creen, obedezcan a Allah y obedezcan al mensajero y a aquellos de vosotros que tengan autoridad o que tengan conocimiento. Eso es como Allah. ¿Cómo obedeces a Allah? Con el libro sagrado, con el Corán. ¿Cómo obedeces al mensajero? Bueno, el Corán también trae muchos ejemplos de cómo actuaba el profeta Muhammad, de cosas que hacer. O sea, viene mucho en el Corán. Y además tenemos las narraciones que les llamamos hadices. Obedece a Allah, obedece al mensajero y a quienes tienen autoridad o aquellas personas que tienen conocimiento. Y dice, si disputas en algo, o sea, si hay algo en lo que no te entiendes, o sea, ok, pero es que, y ahí vamos a las escuelas y a que las personas de autoridad o conocimiento, pues bueno, pero si tú vives en Turquía no es lo mismo que si vives en la India, o sea, tus personas de autoridad y conocimiento van a ser distintas. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? Y entonces dice, si disputas sobre algo, o sea, hay dos puntos de vista, entonces remítelo, o sea, regresa a Allah y al mensajero, que sería regresar otra vez a lo que diga el Corán, ¿vale? Regresa a Allah y al mensajero, que sería el Corán y la Sunna. La Sunna es el ejemplo que nos dio el profeta Muhammad, la paz con él, que está descrito en los hadices, que son las narraciones de qué cosas el profeta Muhammad, la paz con él, decía y hacía. Entonces, ustedes que creen, obedezcan a Allah, obedezcan al mensajero y a aquellos que tengan autoridad y conocimiento. Y si disputan sobre algo, remítanlo a Allah, que sería al Corán, y al mensajero. Si es que crees en Allah y en el último día, y esto es preferible y tiene mejor resultado. Entonces, el mismísimo Corán nos dice que nuestra autoridad está en el Corán, o sea, en la palabra de Allah, en la palabra de Dios, y en lo que nos enseñó el mensajero de Dios, la paz sea con él, y eso, ¿cómo seguimos al mensajero de Dios? Siguiendo la Sunna, que la Sunna es el ejemplo, la Sunna del profeta Muhammad, la Sunna es el ejemplo, que está narrado en libros de hadices, pero tu fuente principal es primero el Corán, después el Corán, la Sunna y los hadices, y después las personas de conocimiento. Las personas de conocimiento nos van a explicar cómo entender el Corán, cómo aplicar la Sunna, etcétera, etcétera. Alhamdulillah. Y entonces de entre eso, después de que fallecieron, regresamos a la historia del Islam. Después de que falleció el profeta Muhammad, fallecieron los primeros 4 jalifas, los jalifas, digamos, los gobernantes, les llaman los 4 jalifas bien guiados, o sea, que ellos sí entendieron el Islam, que ellos sí lo supieron aplicar, ellos y obviamente la gente que vivía en ese momento. Después de eso se acabó, ya no hubo más. Después de ellos 4 ya no hubo más gobernantes que gobernaran a todos los musulmanes. Y hasta la fecha, o sea, se perdió, digamos, esa herencia. Pasaron los años y los años y los años y los años y la gente empezó a hacer cosas raras. Porque como el Corán dice, sigue al Corán y al mensajero, la gente empezó a decir, no, que sabes qué, que el mensajero de Dios, la paz con él, hacía esto y hacía esto y hacía esto. Y se empezó a perder así como, oh por Dios, empezó a haber un montón de influencias y de dichos y que no sé qué, que no eran reales. O sea, como que ya la gente empezó a hacer lo que se le daba la gana, pero decían, eso lo dijo el profeta, yo lo vi, yo lo supe, yo lo conocí. Entonces hubo un grupo de personas que dijeron, esto no puede seguir así, debemos detenerlo ahora mismo, esto no es posible. Y entonces fue que surgieron algunas personas que se dedicaron
a compilar y a escribir las narraciones del profeta Muhammad, la paz sea con él, pero, y este es un gran pero, lo empezaron a hacer 300 años después de que falleció el profeta Muhammad, la paz sea con él. Lo cual significa, mis hermosuras hermosas, que entre estas narraciones hay muchas narraciones que son falsas, que son débiles, que no son auténticas, que son inventadas, que no existen, que no son parte del Islam. Y tú y yo, ¿cómo vamos a saber? Por Dios, ¿cómo vamos a saber? Pues bueno, he aquí que en ese momento, o sea, estamos hablando de hace como 1000 años, surgieron estas personas importantes que dijeron, a ver, yo les voy a decir, esto como que contradice el Corán, esto es lo dijo tal, que se lo dijo tal, que se lo dijo tal, que se lo dijo tal. Entonces, como sabemos que todos ellos eran personas veraces, esta narración es auténtica, esta es falsa, esta es creíble, esta no, shalala, shalala. Pero entre ellos mismos, tienen sus diferencias. Por ejemplo, uno va a decir, les voy a dar un ejemplo así transparente, que es muy conocido y muy sabido. Una de las escuelas de pensamiento, que es la escuela Hanbali, creo yo, puedo estar equivocada. Si estoy equivocada, por favor, corríjanme en los comentarios. La escuela Hanbali, yo estudié esa rama, también estudié con... La verdad es que las estudié las 4. Muy poquito, o sea, tampoco crean, yo no soy alima, soy una estudiante de conocimiento y nada más. Entonces, mis hermosuras hermosas, una de las escuelas, las mujeres y los hombres rezan diferente. Y en otras no. Entonces, ¿quién tiene la razón? Se supone que entre ellos llegaron a un acuerdo y se supone que actualmente hay ese acuerdo, que si tú sigues cualquiera de las 4 escuelas, pues está bien porque tú te estás apegando a lo que te enseña una persona de conocimiento. Estas personas de conocimiento también, o sea, nos dieron esas enseñanzas hace más de 1000 años, Hace más de 1000 años no se sabía, por ejemplo, no había imágenes satelitales que dijeran que la Tierra es redonda o que supiéramos tantos adelantos, por ejemplo, de la ciencia que no se contradicen con el Corán, pero que en aquel entonces no se conocían. Entonces, por eso mismo ahora han surgido otras tendencias, otras corrientes, y la verdad es que ya es muy difícil saber quién tiene la razón. Es muy complicado, porque va a haber quienes te digan que sí de las 4 escuelas, y estos son, por ejemplo, los salafi, que es una rama nueva. Por favor, no se ofendan, pero es que ponerse a sí mismos un nombre cuando ese nombre no está descrito en el Corán, a mí me parece riesgoso, muy riesgoso que la gente empiece a decirse a sí mismo, yo soy Hanafi, yo soy Shafi, yo soy Salafi, yo soy Kuki, yo soy no sé qué. O sea, el Corán dice, la Shia no formen sectas, así, pero transparente, dice, no lo hagan, no se dividan, los que se dividan no tienen nada que ver contigo y van a tener consecuencias frente a Allah. Como yo no tengo ganas de tener consecuencias, yo no me llamo a mí misma de ningún nombre, ninguna escuela, corriente, rama, secta, ni nada. Yo aprendo de muchos, aprendo de sectas, aprendo de las escuelas, aprendo de todo y mi principal fuente de conocimiento es el Corán, el Corán, el Corán, el Corán. Para mí, esta es mi principal fuente, esto es lo más importante, este es de donde yo saco mi conocimiento, del Corán. Y obviamente, la escuela Hanbali, Shafi, Maliki y Hanafi, me faltó una. Bueno, las escuelas me van a decir, mira, esta ayat significa esto, o sea, este versículo significa esto, porque el profeta Muhammad dijo esto, o porque esta otra dice esto. Así es como funciona. Tú lees el Corán y lo entiendes de acuerdo, o sea, obviamente lo entiendes por lo que dice, ¿no? Lo que yo hago es leer varias traducciones diferentes del Corán, leo el Corán y también cada quien tiene sus explicaciones.
y te explican y te dicen, es que el profeta Muhammad la pasa con él en aquel tiempo, tenían esta dificultad y surgió esta sura, entonces eso te da como que te ilustra, ¿ves? Por eso es muy importante que estudiemos ambas cosas, el Corán y la Sunna, que es el ejemplo del profeta Muhammad, porque muchas cosas que vienen en el Corán tienen, o sea, tienen sentido en sí mismo, pero te da como más amplitud de entendimiento cuando tú lees qué estaban haciendo en aquel momento, en qué momento llegó la revelación, cómo es que estuvieron las cosas, ¿ok? Entonces, yo no les voy a recomendar una de las 4 escuelas. Yo lo que les recomiendo, como siempre, es que estudien el Corán y no se pongan nombres, o sea, no se pongan ningún nombre, ni de secta, ni de una escuela, ni nada. Porque incluso los que dicen es que yo sigo al profeta Muhammad, el Corán y a los jalifas bien guiados, pero ¿por qué se tienen que poner un nombre aparte? O sea, hazlo y ya. Y eres musulmán y yo soy musulmana porque así nos describe el Corán. El Corán nos describe como muslims, los que creen. También describe a las personas como quienes han aceptado el Islam. Cuando todavía no tienes la fe muy fuerte, pero quieres ser musulmán, dice los que han aceptado el Islam. Y después las personas que ya practican mucho, que son muy creyentes, que son muy practicantes, esas personas que son muy piadosas les llama mu'min. Mu'min son como las personas que tienen una profunda cercanía con el Islam, como por fuera y por dentro. Y luego, por ejemplo, el Corán también describe al profeta Ibrahim y dice, él era, ¿cuál es la palabra? Él era monoteísta. Entonces yo creo que debemos describirnos a nosotros mismos como nos describe Allah en el Corán, como yo acepté el Islam, yo soy musulmán, yo soy creyente, yo soy monoteísta. Y nada de los otros motes, como que yo soy Hanbali, Hanafi, Shafi, Sufi, Shia, Sunni, Qurani, Ahmadi. Y es que son tantos, zoroastriano, y jawariji, y son tantos y tantos y tantos nombres, y vas a encontrar que hay tantos y tantos miles y hasta millones de personas que se dicen a sí mismos, yo soy de esta corriente, de aquí, cuando todos somos musulmanes, o sea, tenemos que ser musulmanes y nada más. Y luego unos dicen que los otros no son musulmanes, o sea, ustedes no caigan en eso. Ese es el asunto. Tú como musulmán, como musulmana, estudia el Corán de acuerdo al Corán y de acuerdo a lo que nos explica la Sunna. ¿Y cómo vas a saber cuál Sunna es auténtica y cuál no? Normalmente ahí le ponen, cada hadiz tiene su nombre de que es auténtico, pero de acuerdo a una escuela, una cosa puede ser auténtica, que de acuerdo a otra escuela no es auténtica. Por eso es que nos invitan a que estudiemos más en una escuela en vez de otra, porque, por ejemplo, hay diferentes entendimientos a la hora de hacer la oración y cositas así. Yo lo que les sugiero es que se hagan la vida sencilla, porque Allah en el Corán nos dice, yo te di el discernimiento, y dice que este es el discernimiento. Así lo dice varias veces. Dice, yo te di el discernimiento y este es el discernimiento. Entonces tú confía en lo que Allah te ha dado en tu corazón, lee el Corán, pero no leas una sola traducción, o sea, de verdad, vuélvete un coleccionista de Corán y léete esta, la otra. Léete el Corán tantas veces como puedas y haz del Corán parte de tu vida diaria. Escuchar la recitación del Corán, leer el Corán, tratar de entender el Corán, tratar de entender las explicaciones de los diferentes sabios y nada más no te pongas etiquetas. Ok, eso era todo con la explicación de las 4 escuelas de pensamiento de aquí y de allá. Y recuerda, el Corán dice, no hagan sectas, no se dividan en sectas, no se dividan en partidos. Por eso no te pongas etiquetas a ti mismo y no te digas, ay, es que yo soy esto y esto y esto. Yo soy musulmán, yo soy musulmana, yo soy monoteísta, yo soy creyente, yo creo en un solo Dios, yo acepté el Islam,
Todas esas son descripciones que nos da el mismísimo Corán y todas las otras son descripciones que no vienen en el Corán. Y recuerden, el profeta Muhammad, el profeta Abraham, el profeta Adán, el profeta Jesús, ninguno de ellos era Hanbali, Shafi, Sunni, Shia, Hawariji, nada, ni Salafi, ni nada. Ni el profeta Muhammad ni ninguno de los demás profetas eran ni cristianos, no. Todos creían en Dios. Creían en un solo Dios y eso es lo que debemos hacer nosotros, creer en Dios, adorar a Dios de la mejor manera que logremos entenderlo. Y eso es todo, muchas gracias por escucharme. Recuerden que las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, comenten, déjenme sus preguntas. O sea, es que si no me preguntan, ¿cómo voy a saber? Y déjenme su salamu aleikum. O sea, mis hermosuras, es parte de ser una comunidad, ¿saben? Que nos saludemos y nos deseemos cosas bonitas. Y muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.